¿Qué tal? Muy buenos días en un programa más de Salud para Todos Radio Online. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales. Los invito a que nos sigan por todas las redes sociales, en todas las tiendas digitales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y soy médico internista y les voy a presentar a mis co-conductores, el doctor Jaime Kleiman, quien es ginecobstetra y hace su sede aquí en el Hospital Español. Buenos días a todos, gracias. Al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecobstetra y hace su sede también aquí en el Hospital Español de México. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Alicia Ortiz Rivera. Buenos días. Buenos días. Quien es docente y psicoterapeuta y comunicadora, obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestrías en psicoterapia y psicoanalítica por el Centro Eleia, certificación por la SEP, Sociología del Instituto Mora, es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM de la Universidad Humanitas en las licenciaturas de Comunicación, Psicología y Educación. Es especializado en neuroeducación, control de estrés, psicosomática, atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos, trabajando a nivel grupal en la clínica individual con base en prácticas de mindfulness, especialmente efectivas en caso de estrés crónico, trastorno de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos. Esto en base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el Centro Eleia, en el Instituto Mexicano Mindfulness del Departamento de Psicología de la UNAM Autónoma de Barcelona y de Comunicación de la Universidad del Sur de California, USC, y ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales y de divulgación científica desde el 2013. Atiende pacientes en consulta privada y como instructora de mindfulness en modalidades individual y grupal. Imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control del estrés en el ámbito familiar, educativo y laboral, incluidos los orientadores en cubrir la norma NOM 035 relacionada con la detección y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Pues la doctora Ortiz Rivera nos va a hablar de los aspectos emocionales en tiempos de pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Este es un tema que hoy en día pues está causando mucha controversia, mucho interés, ya que realmente la gente se ve cada vez más emocionalmente y más comprometida con los aspectos que afectan el estado mental y emocional, con esta pandemia que ya nos está rebasando y que está teniendo repuntes importantes tanto en México como en todo el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes. Y precisamente hace 5 días fue el Día Mundial de la Salud Mental, día declarado por la Organización Mundial de la Salud, también como una forma de poner la atención, de visibilizar un tema que pues realmente ha sido un problema grave a lo largo de las últimas décadas, aumentándose, y que precisamente en este contexto de pandemia pues se ha agudizado y se han generado condiciones en donde pues los niveles también de daño a la salud mental de las personas en este estado de necesario de aislamiento, de reclusión, digamos, en cierta forma, pues esto también ha venido afectando la forma en que se ha alterado la vida cotidiana. Pero digamos ya, como les decía yo, es un tema que ha venido afectando, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Cerca de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de trastorno mental y unos 3 millones mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol o algún otro tipo de
de sustancias adictivas. Además, bueno, los temas, digo, se calcula que cada 40 segundos una persona se suicida, o sea, el tema del suicidio también como una situación que afecta o que es una manifestación de la salud mental. Y a esto se le puede agregar pues todo el espectro. De hecho, desde hace más de una década, la propia Organización Mundial de la Salud había calculado que en este año, en el 2020, pues los temas asociados con la depresión y la ansiedad también llegarían a ser algunos de los principales factores de la mortandad por la forma en que vulnerabilizan a las personas. Entonces creo que es un tema que sí vale la pena enfocarlo. La propia OMS determinó en este año trabajar sobre tratando de sensibilizar a los gobiernos para que se aumente el gasto público en programas orientados a la salud mental, porque en realidad muchas veces un tema que no ha dejado de ser una triste realidad es que todo lo relacionado con la salud mental tiende a ser estigmatizado. La gente no fácilmente acepta que tiene algún tipo de problema que esté afectando sus capacidades intelectuales, su capacidad ejecutiva, su forma de razonamiento, su manera de tener sus actividades cotidianas, cuando es algo relacionado con la salud mental. Entonces creo que esa es una gran oportunidad y de trabajar y de estar sensibilizando y generando conciencia entre la población. Como bien lo dice, doctor, no nada más es aquí en México, es un problema global. Y que en estas condiciones también, pues hay poblaciones especialmente vulnerables. Por ejemplo, los niños. Es increíble la forma en que ha aumentado la violencia que afecta a los niños. Datos del sistema que está orientado a la atención de niños, niñas y adolescentes, que es de la Secretaría de Gobernación, pues estima que en lo que va del año, más de 1,500 niños han perdido la vida violentados por sus propias familias. Y bueno, también ese tema de la violencia que estamos viviendo y que tristemente nos llenan. Todos los días tenemos noticias de los costos de esta violencia, el aumento de los feminicidios, el aumento de la violencia en sus distintas manifestaciones, pues creo también está directamente asociado con la forma en que está afectando la salud mental de amplios sectores de la población. Pues creo que es muy importante tomar y orientar la atención hacia eso. Vivimos en una época en que afortunadamente ya se tienen más y mejores conocimientos sobre qué factores afectan nuestra conducta, de qué manera está, digamos, operando también el cerebro en situaciones en donde se está viendo alterada la condición y la capacidad de respuesta. Y creo que en buena medida me parece que se está operando una especie de revolución. Yo la llamo como una revolución silenciosa, en donde se está cada vez evaluando mejor e integrando el impacto de aspectos como las expresiones emocionales, la capacidad de controlarla, de regularla, de qué forma la manera en que las personas están asumiendo la situación de enfermedad que en un momento están experimentando en cualquier área, pues está afectando precisamente su condición, su capacidad de respuesta. Y bueno, que a reconocer el hecho de que somos entes totalmente integrados, mente-cuerpo, el tema de la medicina mente-cuerpo, que tiene mucho que ver precisamente con la capacidad de respuesta y de regulación emocional, creo que está tomando cada vez más fuerzas. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad de plantear sobre este asunto. Sí. Pero a pesar de ello, doctora, del conocimiento que se va teniendo, en lugar de involucionar este tipo de alteraciones, vemos que van en aumento, ¿no? Sí. Vemos que van en aumento, por ejemplo, el bullying, el tipo de maltrato de la violencia intrafamiliar, la cuestión de violencia contra las mujeres, el feminicidio, todo ese tipo de situaciones. Lo veíamos, las relaciones tóxicas, lo vimos hace 8 días, sí. Todo ese tipo de situaciones, vamos viendo que en lugar de bajar esos índices, como que la gente se está volviendo más tóxica,
o se está volviendo más codependiente a la relación cada vez más, podríamos decir, negativa, porque se está perdiendo la resiliencia, se está perdiendo la capacidad ya no tenemos la capacidad de poder, de la capacidad de la frustración, ya no hay capacidad de tolerancia, ya se están perdiendo muchas capacidades o llega un momento, es que estamos viviendo una pandemia, por ejemplo aquí, que ya estamos llegando al 1,000,000 de personas infectadas por COVID, estamos llegando a casi 100,000 muertos, entonces son situaciones donde las cifras están rebasando los pronósticos que se tenían. Estamos teniendo un repunte en Europa importantísimo y en lugar de ir controlando esta pandemia como se pensaba, estamos yendo a un retroceso, ¿no? Donde se están volviendo a cerrar las oportunidades. Dijeron, esto ya va a empezar a cerrarse, a haber apertura de los comercios, la economía va cayéndose y pues ahora se van a volver a cerrar los negocios, va a volver a haber restricciones importantísimas y la gente pues empiezan a tener alternativas negativas a su relación con el medio externo, empieza la delincuencia a ser acto de acción para poderse sostener o mantener, desafortunadamente, por la vía violenta o negativa, ¿no? Sí, sí, doctor, efectivamente, creo que como uno plantea, bueno, esta situación está repuntando en esta pandemia y creo que por lo mismo sí es particularmente importante que los gobiernos en general tomaran esta atención a esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de orientar unos mayores recursos, no nada más materiales, sino tener una intencionalidad, un diseño de políticas públicas que efectivamente atienda esto, porque yo creo que de la pandemia tenemos muchísimo todavía que aprender y que van a tener que pasar años antes de que asimilemos. De entrada, bueno, se entiende que es la presencia de un elemento del virus, del coronavirus, que es parte de una nueva generación de estas especies que llegó para quedarse y a la que tendremos que adaptarnos de alguna forma. Así es. La capacidad de adaptarnos, la capacidad de convivir con estos seres patógenos, con estas especies patógenas que alteran nuestra salud, también tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos del autocuidado, de generar las medidas de precaución y prevención. Y esto también implica una capacidad, como bien lo dije, de tener de haber, digamos, ejercitado y ejercido la capacidad de resiliencia, es decir, saber retomar y superar situaciones adversas, tener una capacidad de empatía, es decir, si nosotros podemos entender la situación que está viviendo el otro, nosotros nos cuidamos al otro y generamos una condición de salud. El tema, como también lo menciona, doctor, de la violencia, el bullying, las relaciones tóxicas, pues tiene precisamente mucho que ver con esta dificultad que muchas personas tienen para contener sus ansiedades. Mucha de esta violencia que está volcada, pues está expresando problemas de salud, problemas de capacidad de regular los impulsos. El tema de las adicciones, pues también está muy radicado en situaciones en donde no se han procesado adecuadamente. Puede ser situaciones traumáticas, puede ser situaciones de violencia que las mismas personas hayan experimentado. Y creo que el gran conflicto, o algo que es realmente grave, es el hecho de que en buena medida estas situaciones tienden a normalizarse. O sea, es verdaderamente, a mí me causa mucha impresión
mucho dolor cuando me encuentro con pacientes, que no es poco frecuente, en donde no se dan cuenta que viven en contexto de relaciones de violencia tóxicas, o sea, llegan por otras situaciones planteándose una situación de depresión, probablemente de ansiedad, y refiriendo aspectos solamente en relación a su propia malestar y cómo se percibe, ¿no? Pero conforme va uno hablando con ellos, pues se encuentra que viven relaciones sumamente violentas, situaciones en donde el abuso, donde el maltrato, donde la violencia es parte de la vida cotidiana, hasta en la forma de hablar, en la forma de expresarse, y eso va minando la capacidad de generar situaciones de autoestima y de poder desarrollar formas más eficaces de entender las propias emociones y de poder regularlas. Venimos de una cultura en donde el tema de las emociones pues ha sido tradicional, históricamente considerado como algo, digamos, adverso, o las emociones han sido orientadas a hacer, se nos enseña a reprimirlas, a no expresarlas, cuestiones o frases como no llores, no estés triste, no grites, no te enojes, son parte de, digamos, de nuestra cultura cotidiana, y creo que aprender, como ya se está evaluando cada vez mejor, que las emociones juegan un papel importante como una especie, yo le digo, como una especie de navegador, de mapa, que nos va expresando qué está sucediendo en el contexto, y ante lo cual tenemos un aparato emocional que nos permite responder en consecuencias, y si nosotros sabemos interpretar y leer adecuadamente esas señales, regularlas, pues la capacidad de generar una mejor condición de salud, bueno, pues se amplía, y si esto se va enseñando desde los niños, desde los adolescentes, en las etapas más iniciales de la vida, pues podemos generar y procurar el desarrollo de personas más sanas física y mentalmente hablando. O sea, aquí entra el síndrome de burnout. El burnout. Burnout. Sí, totalmente. El burnout es precisamente digamos, uno de los aspectos centrales, es la incapacidad, la dificultad para lidiar con niveles de estrés muy altos. Hay profesiones, y bueno, como ustedes médicos lo viven cotidianamente, en donde el estrés intenso es parte de la vida cotidiana. Y creo que una de las cuestiones también centrales en este tema de la salud mental es precisamente aprender a lidiar con el estrés. ¿Qué es el estrés y qué papel juega en nuestras vidas? Yo suelo plantear que si no hubiera estrés, nosotros no estaríamos aquí, porque ese estrés nos motiva a estarnos aquí comunicando, compartiendo estos espacios, nos motiva a plantearnos metas, nos plantea a superar retos, y eso es algo muy, muy importante. El estrés no es malo. El estrés es vida y nos ha permitido adaptarnos, ¿no? Evolucionar. Uh-huh. Pero hay que saber manejarlo. Exactamente. El punto es que cuando está asociado a una sensación de estar en constante amenaza, de estar sujetos a riesgos ante los que la mente y el cuerpo perciban que no tienen capacidad de respuesta, o que pueden ser en cualquier momento avasallados, digamos, pues se genera una respuesta de tensión negativa, lo que se llama el estrés crónico, el estrés, y que eso ya cambia totalmente las señales que el cerebro le está dando al cuerpo, para, en lugar de generar una actividad bioquímica que nos permita actuar positiva o proactivamente, nos genera un estado de tensión que tiene una reacción inflamatoria muy intensa, y que suele estar detrás del desencadenamiento del tipo de enfermedades para las que las personas estemos genéticamente predispuestas. Entonces, si nosotros estamos predispuestos, por decir algo, como país, tenemos los más altos índices de diabetes infantil y juvenil, si estamos predispuestos a eso, le generamos un estrés en donde continuamente estamos tensos pensando que vamos a tener algún riesgo, que vamos a ser atacados. También considerar que este tipo de problemas se vuelven son multifactoriales. Si a eso le agregamos que tenemos una mala dieta, que no tenemos una buena calidad del descanso,
que estamos inmersos en situaciones donde predominan estas relaciones tóxicas que comentaba, doctor, por ejemplo. El estrés se vuelve algo tan adverso que nos puede llegar literalmente a fundir, como dice el síndrome del burnout que menciona, quiere decir del quemado, así literalmente como hacer cortocircuito, Sí. en donde los profesionales, generalmente Ya profesionales... no sigue, no puede seguir adelante, ya no tiene esa chispa. Exactamente, es totalmente discapacitante y una de las primeras reacciones o síntomas es precisamente la pérdida de esa emoción por hacer algo por lo que le gusta a la gente, que le apasiona. Uh-huh. Se empieza a perder la empatía, las personas se vuelven muy irritables, ¿no? Es muy difícil tener una charla, una buena interacción porque las personas se vuelven muy reactivas y llega un momento en que literalmente el agotamiento pues funde como dice el nombre, ¿no? Burnout los quema. Entiendo que este es un síndrome que empezó a ser descrito y analizado en poblaciones sujetas a estrés muy intenso, como los policías en el caso de Estados Unidos, donde se empezó a trabajar. Pero hay otros gremios, como los médicos, que están muy sujetos a este. Así es. Y por lo mismo es fundamental que se desarrolle programas de capacitación de aprendizaje en donde se entienda este tema del estrés y cómo controlarlo. Y ahí es donde también entra nuevas perspectivas, nuevas visiones. Yo planteo este tema del mindfulness, que es una disciplina que está orientada y se empezó a desarrollar precisamente en el contexto clínico para enseñarle a los pacientes a manejar su estrés, las situaciones emocionales que son proclives al desarrollo del estrés crónico y que todo eso incide en su salud. Entonces, de haber empezado a estudiar las prácticas de lo que se llama un tipo de meditación en el sentido de aprender a regular la respiración, el papel que juega tener una conciencia de lo que se está experimentando. Esto se empezó a estudiar en programas en la clínica del dolor del hospital de Massachusetts en los años 70. Se encontró que cuando las personas lograban tener una capacidad de control en ese sentido de conexión con las reacciones corporales y los aspectos emocionales, el manejo del dolor mejoraba muchísimo y personas que estaban siendo atendidos por otras patologías como el cáncer, como problemas cardiovasculares, como el tema muy crónico de las hipertensiones, de temas de salud del sistema osteoarticular, etcétera, presentaban notable mejoría. Entonces, el manejo del estrés es central para poder generar mejores condiciones de salud física y emocional y mental en general. Hay algunas preguntas. Sí, vamos a vamos a estamos amigos, pues qué bueno que ya están conectados. Estamos revisando el tema manejo de la crisis emocional y del estado mental en época de pandemia. Sí, está con nosotros la doctora Alicia Ortiz, especialista. Vamos a mandar algunos saludos, ¿no? Que han estado y hay muchas preguntas. La primera, el primer saludo, Rita Ritz, que nos manda a saludar, mi esposa, que nos manda a saludar. Saludos. Aide Arriola, buenos días a todos. Janet Quiroz, ¿cuál es el tema de hoy? Lo acabamos de comentar. Licenciado Enrique Sánchez Vera, que nos está viendo. Gilberto Betancourt, saludos a todos. Alex Betancourt también, saludos a todos. Rafael Zabaleta nos saluda desde Veracruz, dice que por qué no invitamos a algún médico residente de los diversos temas del Hospital Español para que platiquen y den opinión para el público. Claro, con gusto, lo tomamos en cuenta. Después, y aquí ya vienen las preguntas, doctora. Una de las preguntas es, pregunta, ¿por qué no le damos importancia a la salud mental? ¿Cómo saber si uno tiene salud mental o no? Uh-huh, yeah. Es una de las preguntas, pregunta Mario, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctor, muy amable, respondiendo a Mario y también gracias por su interés. Creo que uno de los grandes problemas en el tema de la salud mental, como lo mencionaba, es el hecho de que está estigmatizado, ¿no? Tenemos una perspectiva de nosotros como especie de ser seres netamente racionales, una visión muy cartesiana, muy decir, somos mente y cuerpo. El cuerpo es una máquina perfecta que puede presentar fallas y hay todas las especialidades que se han desarrollado de una manera increíble, maravillosa para poderlo reparar.
pero a la mente como que se le ha relegado o se le ha ubicado en otra dimensión en donde estaríamos, digamos, obligados o necesariamente orientados a tener actitudes racionales, y en ese sentido, como comentaba, la parte de las emociones pues tiende a ser estigmatizada cuando hay una dificultad para ese manejo de las emociones, cuando hay una dificultad para el manejo de los impulsos, cuando se desarrollan conductas difíciles para la interacción social, y peor aún cuando se desarrollan estructuras mentales en donde la representación de la realidad se ve alterada, digamos, las conocidas como psicosis. Pues la idea de que estás loco, estás loca, es un absoluto estigma, ¿no? Entonces la gente, cuando empieza a sentir problemas o limitaciones, conflictos con su capacidad de lidiar mental, emocionalmente con el día a día, pues esa idea de estaré loca, estaré loco, genera mucho miedo por el estigma social, por la forma en que se ha venido asumiendo esta parte de la salud, y por lo tanto la gente no acepta, no fácilmente acepta todavía la importancia de participar en procesos psicoterapéuticos para entender qué es lo que me está pasando. Y bueno, la pregunta también expresa de que cómo se sabe cuando hay esos problemas, sí. Pues digamos la línea delgada que divide la condición de salud mental versus la enfermedad o el trastorno es el hecho de que las personas estén sufriendo, tengan una sensación de malestar. También hay indicadores físicos muy importantes. Se calcula que más del 80% de los síntomas físicos son producto de la somatización, es decir, de la expresión física de las situaciones emocionales. Entonces, muchas de las consultas que se están atendiendo tienen que ver más bien con situaciones de alteración emocional. Y en ese sentido, pues aprender a entender y a lidiar con esto es parte. Entonces, cuando las personas están sufriendo, es un indicador importante. Y este sufrimiento puede tener también manifestaciones psicosomáticas. Y bueno, pues la otra parte es también cuando no son las personas, sino el contexto, porque también hay trastornos de la personalidad en donde se generan relaciones e interacciones muy dañinas, como lo comentaban, como decían en programas pasados, esto de las relaciones tóxicas, en donde son las personas del contexto quienes se ven afectadas. Y estos casos suelen ser más difíciles de tratar porque para la persona que está desarrollando la conducta, digamos, adversa, dañina, antisocial, pues muchas veces no es consciente de eso. De alguna manera ha sido una forma de adaptarse que ha desarrollado, y que en esos casos, bueno, más bien las personas que son afectadas suelen solicitar la intervención para tratar este tema de manera especializada. Quiero pensar que, pues haciendo una analogía, esta es una ensalada: estrés, depresión, frustración, y todo se mete en el mismo balde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay gente que tiende más hacia el estrés, hacia la depresión, hacia la frustración, y eso los lleva a algunos al suicidio, como dijo, algunos a adicciones, la violencia que la vivimos día a día. O sea, yo lo he sentido, vas en tu coche y por cualquier cosa ya se te cierran, ya te empiezan a echar bronca, etcétera, etcétera. O sea, que además es peligroso, y también nos puede llevar a enfermedades psicosomáticas, la somatización, efectivamente, la paranoia, el hecho de ser hipocondríaco. O sea, todo desemboca y hay como que flashazos, ¿no? Hay gente que puede dirigirlo más hacia un lado que hacia el otro. Y me llamó la atención lo que dijo del umbral al dolor, porque eso es fácil, básicamente. O sea, en algunas personas el umbral al dolor es tan bajo que con cualquier cosita, cualquier empujoncito ya les duele.
Entonces, ese umbral al dolor hay que subirlo para que pues aguante más. Claro, Es justamente de lo que se trata, ¿no? De que aguantemos más, de que, pues, porque estamos, y lo veo así, estamos bombardeados, ¿no? Claro. Estamos bombardeados de las emociones de los demás, claro. de las relaciones interpersonales en casa, en el trabajo. Entonces, y eso puede conllevar al burnout, ¿sí? Si tenemos en casa que nos está yendo mal, tenemos en el trabajo que nos está yendo mal, en la calle ya se nos cerraron y ya nos pegaron y ya nos está yendo mal. Bueno, pues llega el momento en que uno dice, voy a tirar la toalla y se acaba. Exacto. Sí, totalmente. O sea, depende de un preacondicionamiento, ¿no? Y de nuestro entorno, de nuestra vivencia, de nuestra relación interfamiliar. Ujú. O sea, son muchos factores. Claro, claro, no es, multifactorial. o sea, no es como una receta de cocina. Tú tienes esto, luego entonces vamos a tratarlo con esta pastilla. Exacto. No es así. No es así. O Sí. sea, como dije, es una Ojalá ensalada. fuera exacto. Dices, tómate una aspirina y te va a curar todo esto. Sí, o tómate este medicamento y te va a curar todo esto. Decía la doctora Culver Rose, que pues, ya falleció, la tanatóloga número 1 del mundo, que la gente que llegaba a consumar el suicidio, que no quería dejar de vivir, quería dejar de sufrir. De sufrir. ¿No? Exactamente. Y toda la gente que ha estudiado mucho la tanatología, y la gente que de alguna manera ha detenido el suicidio, su intención no es morirse, sino dejar de sufrir. Entonces, en la etapa de esa transición, cuando logran rescatar ese extremo o ese momento del sentir de estas personas, le preguntan qué es lo que desean o qué es lo que están sintiendo en lo profundo de este momento. Y la gente no desea dejar de vivir, desea dejar de sufrir. Y realmente el decir sufrimiento es una gama que puede ser un hilo tan delgado y tan amplio que es un borderline, o sea, es una frontera entre la vida y la muerte. Sí, y un escape puede ser las adicciones. Exactamente. Las adicciones nos llevan precisamente, yo me voy a evadir de mi realidad y me voy a tal droga para poner una cortina a esta realidad que tengo, porque la realidad que tengo no me gusta. Entonces ya me voy a viajar a otra cosa. Sí, y a veces son fugas o escapes a nuestra realidad o a lo que estamos viviendo, porque no tenemos la capacidad para poder salir de nuestro entorno o de nuestra realidad. Sí, son muletas, o sea, necesitamos, o sea, si tú no tienes esa capacidad para mejorar, para hacer las cosas mejores, pues vas a recurrir a una muleta. Y esa muleta puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, puede ser lo que sea. Y te vas a basar en eso, ¿sí? Porque va a ser la salida más fácil. Claro, claro. O sea, las salidas, ¿no? Exacto. Puede ser cualquier salida o crear un artificio Claro, X. claro. Sí, creo que una de las grandes aportaciones desde las O neurociencias... sea, cuando se empieza a enriquecer el programa en el Sí. comentario, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Lo empezamos.
digo, con la aportación de la doctora, de Jaime, de Gabriel, se empieza a hacer un programa. Lo he visto cuando somos pocos, se empieza a nutrir el mismo programa y se empieza a enriquecer. Perdón, doctora. Sí, gracias, doctor. No, al contrario, creo que uno de los grandes descubrimientos o que se ha estado documentando Y desde empieza el campo, rating. Qué ¡Qué A bueno. maravilla! levantar. Que se ha ido documentando desde las neurociencias. Y lo menciono porque es desde las neurociencias en donde se desarrolla la investigación del impacto de las prácticas de mindfulness en el cerebro a nivel cerebral y conductual. ¿Nos podría explicar lo que es el mindfulness? Sí, por supuesto. Es una práctica, digamos, el mindfulness nace como una observación desde las nuevas tecnologías de que se dispone para conocer de qué manera opera el cerebro. A partir de estas nuevas tecnologías de las que aquí en el Hospital del Tito tiene grandes avances de la capacidad técnica de estudiar también. Se empieza a estudiar el cerebro de los meditadores profesionales para entender qué es lo que pasa en esos cerebros, qué es eso, que tienen la capacidad de una gran ecuanimidad, de una gran conexión, de una gran empatía con los demás y de una gran capacidad de generar actividad cerebral asociada con el estado de bienestar, de felicidad, de paz, de tranquilidad y de un equilibrio emocionalmente hablando. Entonces esto empieza a notarse que la actividad de la meditación genera la activación de circuitos cerebrales en donde se activa la actividad dopaminérgica, en donde hay una mejor sensación bioquímicamente hablando, neuroquímicamente hablando, donde el cuerpo está en un estado más basal, más equilibrado, en una mejor condición de homeostasis, en donde puede generar una mejor reactividad para procesos como el aprendizaje, como el descanso, como la reproducción celular, como la sanación. El cuerpo tiene una gran capacidad de sanación cuando está en las condiciones adecuadas. Y particularmente se empieza a estudiar esto precisamente en los contextos clínicos, donde se nota que la respuesta de un paciente que es atendido en su situación emocional, que es escuchado en su condición humana, en los aspectos que le están afectando en su contexto, presenta una mucho mejor capacidad de respuesta a los tratamientos médicos farmacológicos que aquellos donde no se tiene esta capacidad de conexión humanamente hablando. Y precisamente fue la doctora Kubler-Ross quien inició parte de esta observación. Tiene un libro autobiográfico que me pareció a mí fascinante, La Rueda de la Vida, en donde platica, magnífico, ¿verdad, doctor? Donde platica que ella, por azares del destino, llegó a un psiquiátrico en la ciudad de Nueva York y veía el gran maltrato, la forma tan inhumana en que se trataba a los pacientes psiquiátricos, principalmente mujeres. Y ella empieza a aplicar cuestiones tan fundamentales como escucharles, como conectar con ellos, como mostrarles una capacidad de valoración, de atención. Y platica de un proceso que por supuesto llevó tiempo, pero que cambiando radicalmente la aproximación al tratamiento de estos cuadros que llegaban a ser tan graves como la esquizofrenia, pues llegó a lograr más del 90 y tantos % de altas en el servicio de psiquiatría en ese hospital de Nueva York y generó toda una corriente de nueva perspectiva, de un tratamiento muchísimo más humanizado que precisamente representó también una revolución importante en la forma de abordar los trastornos psiquiátricos, al grado de que ahora la excepción es la institucionalización, el internamiento. Realmente se ve que es mucho lo que se puede hacer a nivel contextual en las comunidades para tratar esto. Y les decía que otro de los aspectos que también perdón, no sé si respondió a la pregunta de es mindfulness, ¿no? Parece que es su hermana Marta Estela. Ajá. Ortiz Rivera, ¿Sí? Dice, el mindfulness y la meditación son esenciales para tener una vida sana y funcional. Sí, les decía muchas gracias, les decía respondiendo a esa pregunta que es desarrollar una conciencia, mindfulness. La palabra mindfulness se ha traducido al español como atención plena,
y es el desarrollar prácticas que nos permitan tomar conciencia de la forma en que estamos reaccionando y experimentando el momento presente. Muchas cuestiones del estrés crónico adverso están asociadas a la capacidad que tiene nuestro cerebro, increíble, pero que a veces se vuelve dañina, de estar anticipando cosas, porque muchas veces esas cosas suelen pensarse como adversas, o de estar pensando en situaciones pasadas que fueron dolorosas, que fueron complicadas, o que fueron muy buenas, pero ya irrecuperables y que son el sustento de los pensamientos depresivos. Digamos que estar anticipando situaciones adversas hacia las personas que tendamos a la ansiedad, a la angustia, o bien estar pensando en situaciones ya pasadas, pérdidas, etcétera, pues nos hace tender hacia la depresión. Entonces, el mindfulness orienta a que las personas se fundamenten o basen su capacidad de respuesta en lo que están experimentando en el momento presente. Y eso se ha documentado, les digo, desde las neurociencias, fomenta una capacidad del cerebro que es la neuroplasticidad, en virtud de la cual se pueden integrar o reintegrar, porque el cerebro tiene una capacidad de autodiseño, digamos, de autoformateo, por decirlo de alguna forma, para tener una mejor respuesta a las situaciones que se están viviendo. Entonces, uno de los puntos que les comentaba es que se ha documentado que desde que esta etapa llamada del neurodesarrollo, que es la infancia y la adolescencia, en donde es todo un proceso de maduración de las estructuras cerebrales, de la integración de los circuitos, pues es ahí también donde vamos a aprender cómo lidiar con la vida, cómo ahí también se van a desarrollar mucho las capacidades de resiliencia o no. Y se ha visto que el maltrato, situaciones, lo que se han llamado los eventos adversos infantiles, que son situaciones en donde se viven circunstancias altamente estresantes, como puede ser el vivir o convivir con padres que tengan problemas de adicciones, en situaciones de violencia intrafamiliar, donde haya abuso físico o sexual, son situaciones muy desestructurantes y que tienden a provocar situaciones en la vida adulta en donde se desarrollan este tipo de trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, las ideaciones suicidas y también otros tipos de patologías. En estudios que se han hecho sobre el impacto de estos eventos adversos, pues se ha notado, por ejemplo, que aumenta 12 veces la posibilidad de que una persona tenga ideaciones suicidas, aumenta alrededor de 8 o 9 veces la posibilidad de que se desarrollen trastornos depresivos o de ansiedad, pero también aumenta la posibilidad de que se expresen enfermedades como el cáncer, como las cardiopatías, cuando se han vivido ese tipo de situaciones que se calcula que por lo menos reducen entre 10 y 15 años y a veces hasta 20 la esperanza de vida de las personas, porque constituye psiques y mentalidades mucho más vulnerables y mucho más difíciles de generar estas reacciones de resiliencia y de capacidad de superar la adversidad. Entonces el mindfulness está orientado también, junto con otras herramientas, por supuesto, de lo que implica el conocimiento de la psique, de la psicopatología, de las funciones cerebrales desde las distintas disciplinas. Pueden ser las teorías cognitivo-conductuales, han hecho mucha articulación con esta práctica, pero también otras como el psicoanálisis, las teorías humanistas del abordaje para entender la psique, pues apoyan mucho. Entonces, son estos recursos muy, muy importantes en donde ahora, como les decía, se está integrando o fundamentando mejor el impacto de las terapias como un complemento a una adecuada atención médica y potenciando muchísimo mejor la capacidad de respuesta y de sanación. Yo tengo una pregunta. El hecho de adelantarse a situaciones no es parte de ese cerebro primitivo que hace que nos prepare y que nos haga estar atentos para una autoconservación, para la supervivencia. Totalmente de acuerdo, doctor. Hay un modelo que se le llama del cerebro triuno, que no es porque el cerebro esté así tan claramente seccionado en tres partes, ¿no? Pero como un modelo sirve mucho para generar una comprensión.
Y se habla de este cerebro primitivo, la parte del sistema límbico que integra esa estructura llamada la amígdala, que es como que el detector, así que tenemos, yo le llamo como que el Wi-Fi, que está todo el tiempo detectando riesgos, amenazas, y que es, como lo decíamos hace rato, pues fundamental para poder sobrevivir, porque sin él, si salimos a la calle y no nos funciona, no vamos a voltear para ver que viene un coche y nos vamos a, o no vamos a escuchar, o no nos va a importar que suene la alarma sísmica, vamos a seguir como si nada y no vamos a reaccionar, ¿no? Claro. O sea, por eso es fundamental. Pero el punto es que cuando se vive, y sobre todo a nivel de la infancia y la adolescencia, cuando se vive constantemente en situaciones estresantes, no se desarrollan las conexiones adecuadas de ese cerebro primitivo con la parte más desarrollada de nuestra especie, que es la corteza prefrontal, en donde se llevan a cabo los procesos de juzgar, de evaluar, de planear, de calcular, de razonar, que nos van a permitir tomar mejores decisiones respecto a lo que nos está indicando la amígdala, ¿no? Entonces, cuando hay estas actitudes tan impulsivas, podemos decir que en muchos casos pues son útiles, pero muchas veces nos llevan a no tener las mejores decisiones. No es lo mismo si yo tengo una hiperactivación de esa zona, que es lo que pasa, como les decía, cuando se viven situaciones adversas, queda hiperactivada esa zona con una buena conectividad, y cuando eso sucede, pues se tienden a tomar decisiones y conductas demasiado impulsivas que no necesariamente son las mejores. Si ahorita sonara, por decir algo, la alarma sísmica, toquemos madera para que eso no suceda, pero una persona con una buena conectividad pues trata de organizarse, de salir ordenadamente, de irnos cuidando los protocolos de reacción, y una persona que no ha logrado tener esa conectividad y esa capacidad de control, bueno, pues sale despavorida, puede lastimarse, puede lastimar a otros, y no es precisamente la mejor. Entonces, efectivamente, doctor, parte de estas disciplinas lo que buscan es entender cómo se está reaccionando desde ese cerebro primitivo que es parte de nosotros y gracias a él operamos muchísimo, pero también se le ha llamado el secuestro de la amígdala cuando operamos básicamente en eso, y no necesariamente es lo más sano. O sea, en una forma no racional. Exactamente. Hay cantidad de preguntas, creo, ¿no? Sí. Hay saludos también. La están escuchando desde Houston, la doctora Chris Austin, desde Houston, la maestra Diana Tepepa de Morelos, Anita Casas, Bárbara Ramírez. Hay una pregunta aquí, Enrique: ¿cómo puedo tener más paciencia con mis hijos? Me desespero mucho, les he llegado a pegar, mi paciencia es poco y hasta me tienen miedo. Y bueno, con respecto a nuestra colaboradora, la doctora Maru Ramírez, es Día del Trabajador del Sector Salud. Saludos a todos los colegas del sector salud, saludos de parte Saludos, Maru, saludos, Marco Antonio, que nos dejó aquí esperándolo. Saludos, que la pasen bien. Sí. Y a todos los compañeros del sector salud, y a Maru Ramírez y a todos sus compañeros de ahí del Centro de Especialidades Diabéticas. Les mandamos un afectuoso saludo. Y hay muchas preguntas. Mira, aquí hay una pregunta de Federica, dice que es la primera vez que nos está viendo, le agradecemos y que le está gustando mucho el programa. La pregunta de Federica es: ¿creen que la tecnología en la que estamos inmersos, y más hoy por la pandemia, tenga que ver con la depresión o las enfermedades mentales aumenten? La tecnología. Híjole, creo que el tema de las tecnologías es crucial para saberlo entender y manejar, para poder hacer el mejor uso de ellos. Exactamente, yo digo que una tecnología pues es como puede ser una navaja o un bisturí, ¿no? Con un bisturí bien manejado, con maestría, con capacidad, hace maravillas. Bueno, esas neurocirugías, esas cirugías que ustedes desarrollan en parte del
sistema reproductor, o sea, es una maravilla. Son una maravilla, pero con un bisturí puede asesinar a alguien. Con un bisturí le puede cortar a alguien la yugular, lo puede herir. Entonces no son las tecnologías o los instrumentos en sí, sino el uso que se haga de ellos. Y buena parte de esto es aprender a hacer un uso racional, porque definitivamente, bueno, son un producto del avance, de la capacidad, de la inteligencia humana. Vaya, ahora resultan ser una de esas que han emulado, digamos, están representado en buena medida algo de la forma en que funciona nuestro cerebro, la llamada inteligencia artificial, que está avanzando de una manera impresionante, pero hay aspectos que nunca van a ser sustituidos, porque tiene que ver precisamente con esa capacidad, esa forma subjetiva en que representamos al mundo, en que leemos y entendemos las emociones, y todo esto genera una reactividad. Y vuelvo al punto que entender eso es lo que nos va a ayudar a tener un mejor uso de los recursos y no a verlos como enemigos, porque el tema no es la tecnología en sí. Gracias a las tecnologías se ha democratizado muchísimo el conocimiento, la capacidad de integración social, la capacidad de interacción. Y no se diga en este contexto de pandemia, pues gracias a esas tecnologías estamos pudiendo desarrollar, llevar adelante con todo lo que las dificultades que implica, pero también respondiendo los temas de la atención educativa, las clases, todos los procesos de formación. En muchos casos la atención médica pues también ya se está dando vía remota, aprovechando, digamos, lo que se puede aprovechar, que es bastante. Entonces, resumiendo, digamos, el problema no son las tecnologías, sino cómo las estamos utilizando, cómo nos estamos entendiendo, ¿sí? Y no quisiera dejar de lado, doctor, lo que comentaba alguna de sus, de las personas que amablemente nos escuchan, esta parte de también tener estas actitudes violentas contra los hijos. Es que ese es parte del trabajo a realizar, digamos, particularmente de parte de los adultos, es entender qué nos está sucediendo y cuando se logra esa comprensión de nuestra trayectoria de vida y cómo se fueron configurando esas respuestas, esas conductas, se puede trabajar muchísimo para mejorar, para evitar esas respuestas impulsivas y agresivas, que como decía hace rato, a quienes más acaban afectando pues son a las poblaciones vulnerables, háblese de niños, adolescentes y particularmente también de ancianos, porque hay un alto nivel de maltrato hacia las poblaciones de la tercera edad. Y la intencionalidad, ¿no, doctora? Exacto, exacto. Si la intención del acto, efecto, lleva una mala intención, claro, puede causar daño. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero el punto es que muchas veces ni siquiera se es consciente de esa intención, o sea que también pueden ser aprendizajes muchísimo, muy arraigados, como les decía. Hay una tendencia a normalizar ciertas cosas, o sea, puede ser normal, por ejemplo, pensar que se puede abusar de un niño o de una persona en condiciones de vulnerabilidad, que están para servirnos, que están para no ser respetados en sus derechos, para no ser respetados en su integridad. Y puede verse como muy normal, ¿no? Que haya abusos de poder, que haya abusos del uso de recursos, que se diga, aquí se hace lo que yo digo y no tomo en cuenta la opinión de la gente, que se tomen condiciones en donde se está realmente abusando. La violencia hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia las demás personas, pues es una forma abusiva de ejercer algún tipo de poder. Y tomar conciencia de eso, pues es unos aspectos cruciales para hablar de sociedades en donde tendamos a una mejor salud mental. Frecuentemente nos preguntan los pacientes cuando hicieron algo en atención a uno de sus hijos, de sus familiares, y nos preguntan, una mamá que le dio algo a su hijo para la calentura o algo, me va a regañar. Y yo digo que un acto hecho con amor, con un acto con una buena intención, carece de culpa, ¿no? Y yo siempre he dicho que la culpa existe cuando la intención va encaminada a hacer daño. Claro. Va con una intención negativa. Entonces yo siempre les digo, mire,
cuando usted hace algo con una intención protectora, no debe de sentir una intención de culpa. Siempre que usted vea mal a su niño, siga haciendo las cosas con ese amor, con ese arropamiento, con esa intención. Bueno, o sea, no es malo no es no hacer que hacer. O sea, si ve a su niño que tiene fiebre, pues hágale algo. Malo es no hacérselo. Sí, me permite comentar. Sí. Que se me vino a la mente un tema que es muy complejo y muy perturbador. Y es que también muchas veces ese discurso de la protección puede tornarse adverso y puede tornarse dañino, porque cuando se hace una sobreprotección, bueno, es tenemos posible que el síndrome del Munchausen, exacto. exactamente, de personas que enferman a los hijos Sí, para mantener un vínculo de dependencia pero o cuestiones esa es la así. contraparte, ¿no? Exactamente, entonces esa es parte de la complejidad del tema de la mente, ¿no? Que que no es tan fácil entender cuál es esa intencionalidad si no se analizan todos los factores subyacentes. Porque sí, también están documentados esos casos de personas que han sido absolutamente abusadas con el discurso de te estoy cuidando. Bueno, el síndrome de Estocolmo es otro, ¿no? Exacto. En donde yo te enseño que nadie más te va a querer tanto como yo, dependes de mí, tú no puedes salir adelante y se vuelve una relación de codependencia extremadamente dañina. Y la persona que lo está ejerciendo habla a nombre del amor y habla a nombre de la protección y del cuidado, y en realidad está torciendo eso. Entonces es parte de la complejidad. Pero de son sistemas, vinculaciones, ¿no?, enfermizas, ¿no? Totalmente. Aquí hay una pregunta, pregunta Patti, ¿salud mental es que me valga todo? Perdón la expresión, pero no veo la forma de tener en paz mi mente. No tengo trabajo y me desespero. Y hay otra pregunta, Reina. ¿Sirve la acupuntura para disminuir mi ansiedad y depresión? Tuve 2 pérdidas por COVID hace un mes. Vamos a un corte comercial, Robert. A ver, vamos a un regresamos. cortecito. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. Sí. Regresamos, amigos, con la de Patti, exacto, que decía que tuvo 2, que no tiene trabajo, se desespera, ella es Patti. Ajá. Y Reina que se le debe de valer todo, ¿no? Claro. Y luego la de Reina, que tuvo 2 pérdidas por COVID. En un mes. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, por sus preguntas. Es Patti quien dice que no tiene paz en su mente, que ha tenido esta situación también complicada. Y uno de los puntos centrales es también aprender a controlar, a regular la actividad mental que se convierte luego en nuestra contra.
El cerebro es un órgano básicamente anticipatorio y está diseñado para estar generando esta actividad psíquica. Se calcula que se producen entre 70 y 90 mil pensamientos al día, así como parte de una actividad totalmente también en buena medida automatizada. Y el punto es que esa tiene la configuración y la forma de esos contenidos mentales, pues tiene mucho que ver con nuestras experiencias vitales, con las biografías personales. Entonces, parte del mindfulness, está una parte central, está orientada a aprender a entender esa actividad psíquica propia y poder aprender a regularla. Porque el gran problema, como decíamos, es que esa actividad psíquica directamente activa la amígdala y genera una respuesta fisiológica que nos va a estar generando tensión, preocupación y que va a traducirse en un notable malestar físico y eventualmente a desencadenar enfermedades. Entonces todo eso, por supuesto, que disminuye notablemente nuestra capacidad de respuesta y nos impide ver alternativas asertivas, posibilidades de salir adelante, porque se desarrolla lo que se le conoce como una visión de túnel. Yo nada más estoy viendo lo adverso, lo difícil, mi mente está enfocada en esa situación y dejo de ver otros aspectos que me pueden ayudar a salir adelante. Entonces yo le diría a Patti que hay formas de aprender a controlar, a manejar esas reacciones mentales, esas reacciones emocionales, y que en la medida en que eso se logre, se empieza a ampliar el panorama de nuestra perspectiva y se empiezan a poder apreciar y valorar alternativas, ¿no? ¿Usted da terapias, doctora? Sí. ¿Nos puede decir dónde? Sí, como no, por supuesto. Yo tengo un consultorio en la zona de la colonia Prado Churubusco, cerca del Consejo Nacional de las Artes. No. Y mi contacto, el WhatsApp celular es el 55 16 Despacito, 55 16 87 81 71. Ajá. Tengo una página en la que también pueden hacer contacto conmigo, que es en Facebook, que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Ajá. Y el correo es Ali Ortiz Mindfulness. Mindfulness es con doble S al final, @gmail.com. Básicamente, digamos, son los medios de contacto muy, muy accesible. Reitero, el WhatsApp celular es 55 16 87 81 71. Y en este contexto de pandemia, pues estoy dando atención vía online cuando es necesario. Incluso tengo la oportunidad de atender a pacientes que están fuera de la ciudad y fuera del país. Sí. Y bueno, que es parte de las maravillas que ha dado la tecnología, y buena parte de estas prácticas de mindfulness, la formación en esto también es muy asequible por vías en línea. Entonces, gracias, doctor, por la oportunidad. ¿Hay un instituto? En México sí hay uno que dirige el doctor Eric López, muy profesional de primera línea, y es el Instituto Mexicano de Mindfulness, que está dando también continuamente formación. Yo soy egresada de ahí, del diplomado en formación dije, de bueno, mindfulness. Como todo lo tenemos a la distancia de un dedo, sí, entonces exactamente. me metí. Eso, y hay unas descargas, no sé, ya después tendría que ver, pero ¿qué es esas descargas que vienen en las aplicaciones? Las aplicaciones, ¿para qué son o cómo funcionan? Sí, el punto con el mindfulness, que es una práctica que el trabajo y a veces la mayor dificultad es lograr que las personas lo hagamos un hábito. O sea, no es que hagamos un espacio aparte de nuestras actividades para hacer la práctica, sino que lo hagamos parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, las aplicaciones que se han desarrollado muchísima, precisamente porque, como les digo, es un movimiento que va en auge, ya que está demostrando cada vez más su eficacia para mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida en general. Entonces, las aplicaciones están orientadas a ayudar a generar ese hábito, ayudar a las personas a que en el momento en que están sintiendo que la ansiedad, que la preocupación, que la tensión la sobrelleva, con la aplicación se pueden ayudar a empezar a hacer ejercicios. Uno básico es regular la respiración. Okay. Nosotros estamos, si ahorita hiciéramos el ejercicio de medir nuestra frecuencia respiratoria,
andamos en promedio entre los 16 y 18 ciclos por minuto, porque es un estado de alerta y es importante. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de ralentizar, de hacer más lenta la respiración y bajamos muchas veces hasta 2-3 ciclos por minuto, y eso cambia totalmente la bioquímica de nuestro cuerpo y la respuesta fisiológica. Entonces, cuando nosotros aprendemos a utilizar ese recurso tan básico como es la respiración para tener una mejor respuesta fisiológica y un mejor manejo del estrés, pues tenemos muchas mejores condiciones. En ese sentido van las aplicaciones, doctor. Está interesantísimo. Y además, tú mejor que yo lo sabes, entra uno en una alcalosis respiratoria. Sí, exactamente. Aumenta la energía cuando se hacen este tipo de ejercicios entre las grandes. Porque normalmente estamos ácidos, exactamente, a decir. Porque el cortisol está todo lo que da y la respuesta inflamatoria que provoca. Pero si hacemos un cambio en esa señalización a partir del manejo de la respiración, los niveles de cortisol bajan, se genera un mejor equilibrio bioquímico y se generan otras sustancias. Una frase que a mí me enseñó mi maestra de psicofarmacología, que se me hizo muy poderosa, y es que nuestro cuerpo es nuestra mejor farmacia también. Y cuando generamos la actividad que permite producir las sustancias que nos van a ayudar a nuestra propia reparación y sanación, pues ayudamos muchísimo y hacemos mucho más asertivos incluso los tratamientos médicos. Claro. Porque si ustedes le aplican un tratamiento que puede haber mostrado una gran eficacia en distintos contextos, pero se lo aplica a una persona que está totalmente estresada, totalmente alterada, es muy difícil, es muy probable que no se tenga el éxito deseado. Por eso es tan 100%. Importante esta, digamos, colaboración entre los aspectos psicológicos, psicoterapéuticos y todas las especialidades. Claro, lo acaba de mencionar ahorita con lo de la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, la vasopresina, todos estos que son endógenas, o sea, exactamente. Nosotros las producimos. Claro. En mayor o menor. Exactamente. Y si me permiten, ¿quién decía? No sé si Pati o Reina, esta parte de que la salud es que todo me valga. No, la verdad es que no le diría que todo le valga. No, Reina fue la que sí, ¿no? Perdió a 2 familiares, ¿no? No, qué difícil y qué doloroso. Y yo creo, como decía Pati, un sincero pésame. Yo creo que esta parte es mucho de lo que tenemos que aprender precisamente y también ver cuáles son las mejores formas de fortalecer nuestro sistema inmunológico. En el campo de las neurociencias, buena parte de lo que se está volteando a ver es el papel tan importante. Se habla de un 7º sentido con el sistema inmunológico, porque es un detector de estímulos externos que va a generar una respuesta a nivel inmunológico. Y si nosotros aprendemos a orientar mejor esa capacidad sensorial, pues la respuesta a nivel inmunológico también va a mejorar muchísimo. O sea, podemos decir que Mindfulness nos ayuda o nos enseña a poder orientar, a enfrentar todo este tipo de situaciones. A partir de nuestros propios recursos físicos, emocionales y intelectuales, ¿no? A partir, digamos que es una forma de generar una capacidad autoprotectora para ayudarnos también, ayudar a los médicos a que nos ayuden mejor, porque muchas veces es muy complicado apoyar a un paciente que no entiende cuál es la situación emocional que lo tiene en una situación tan adversa y que le hace muchas veces hasta volcarse en contra del médico. Creo que uno de los grandes crisis que hemos vivido es que también los médicos están siendo sujetos de una gran violencia o de una falta de comprensión. Tenemos movimientos que han estado reclamando por parte de los médicos una condición más digna de su trabajo, porque los pacientes no están entendiendo su función tan valiosa y tan importante, y muchas veces en este pensamiento mágico de que a mí me va a curar una medicina y el médico me tiene que responder, yo no sé cómo porque para eso le pago. O sea, ese tipo de pensamientos en realidad no está mostrando una empatía hacia el profesional de la salud, ni está mostrando una conciencia de lo que me está sucediendo. Entonces, se puede llegar con toda una actitud prepotente a exigir que se sanen los problemas de salud cuando no se está entendiendo qué es lo que están manifestando, y se han vuelto en muchas ocasiones relaciones muy adversas con los propios profesionales de la salud. Lo estamos viendo en esta pandemia. ¿Quiénes han sido de los más afectados?
enfermeros, médicos que andan en las calles y que de pronto se ven violentados. Eso es verdaderamente dramático. A mí Sí, me ¿verdad? parece que habla de una gran inconsciencia y de una falta de sensibilidad y de valoración del papel tan importante que hacen los profesionales de la salud. Entonces, volviendo a la pregunta, yo no diría a nadie que la salud mental es que no nos valga, sino al contrario, sensibilizarnos, desarrollar esa capacidad de empatía, esa capacidad de autocompasión, es algo de lo que estudia mindfulness, cómo vivir, experimentar situaciones como la autocomprensión, la autocompasión, el perdón, la empatía con los demás nos puede generar un estado de bienestar, nos puede mejorar la salud, dejar de vivir en un estado de enojo, de frustración, como mencionaba en un momento, tener conciencia de eso y la forma en que está operando nuestro cerebro ante estas circunstancias es algo que ayuda a mindfulness, está orientado a eso y a darnos nuestros propios recursos para poder activar esas capacidades de resiliencia, de superar las adversidades. No es que nos valga, al contrario, ¿no? Que nos sensibilice. No, y hay que vivir el duelo, es parte Claro, normal y totalmente, natural de la totalmente. gente. O sea, Sí, no le vamos a pedir a esta persona que perdió un familiar, dos familiares, Que que no le sienta valga, que no nada. sienta nada, No, claro que ¿no? no, Obviamente es inhumano. somos Tiene que humanos, vivir su tenemos que duelo. vivir el duelo y yo creo que es parte de recobrar esa resiliencia. Totalmente de acuerdo. Saludos doctor. a Gremly Cruz, que es nuestra gran colaboradora y ha venido a compartir con nosotros, a Guadalupe Cavieres, a Sonia Martínez, a mi hermana Teresa de Jesús, que nos está escuchando, y bueno, pues hay muchos, y creo que hay más preguntas Sí, por ahí. mira, por ejemplo, una dice Marco, ¿es cierto que cierto tipo de alimentación puede afectar en nuestro estado de ánimo y por ende a nuestra salud mental? Totalmente de acuerdo, doctor. Sí. Han hecho estudios interesantísimos. Hay unos investigadores, particularmente de los más recientes que he visto en Australia, pero bueno, que aplica para cualquier cultura, en donde se ha visto que las personas que están sujetos a una dieta no balanceada, extremadamente rica en carbohidratos, en azúcares, afecta desde la gestación, o sea, puede predisponer a problemas de obesidad o de daño en el desarrollo, pero sobre todo también en el estado de ánimo. O sea, estudios que se han dado seguimiento con niños y con sus mamás y en donde hay un alto consumo de los conocidos como productos chatarra y de mala calidad alimenticia, se ha visto con el paso del tiempo que desarrollan mayores problemas de déficit de atención, mayores dificultades para las capacidades de concentración, más irritables, más difíciles para el control de impulsos, Y más bajos en tendentes. omega 3. Exactamente, o sea, una dieta está totalmente asociada. Por eso también reitero en esta importancia del trabajo complementario, porque es muy difícil sacar a un paciente de la depresión cuando no nos damos cuenta qué está comiendo y cómo se está relacionando con la alimentación, o de la ansiedad, porque también una mala dieta predispone y no permite que esas capacidades físicas propias pues se potencien, porque uno mismo las está bloqueando con una mala dieta, con malos hábitos, por ejemplo, el sedentarismo, que eso es algo que hay que poner la atención, porque en este contexto pues estamos obligados a estar mucho tiempo encerrados frente a la computadora y el cuerpo está diseñado para moverse. El cuerpo genera una gran capacidad y una gran... O sea, el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es terrible y con una mala calidad de sueño. Entonces, todo eso predispone muchísimo a los problemas del estado de ánimo. Cuando uno tiene un paciente así, tiene que ver cómo está durmiendo, Oiga, cómo está alimentándose. sí, pero digo, pero pues sí es bien rico el chocolate y un dulce, ¿no? Y, Totalmente de acuerdo. Y con eso nos sentimos felices. No, y dirían Es en los anuncios, todo con medida, ¿no? Ajá, Todo sí. con medida. El punto es cuando se empiezan a tener una relación ansiosa, obsesiva con la Ajá. alimentación, y hay algunos alimentos que sí definitivamente pues no son tan recomendables, pero no es anular esos consumos,
es modularlos y tener una buena relación y hacerlos en los momentos oportunos. Sí. Pero si se hacen relaciones o consumos ansiosos, ansiógenos, compulsivos, o ya porque después estoy así, me voy a estar No, y por atiborrando ejemplo, de tú le estrés. das chocolate a un niño Ajá. y es de cuenta que le metes una pila en las noches Sí, y no se te duerme. claro, Entonces tienen problemas y trastornos de sueño y ese es un niño que en lugar de dormirse a las 8 o 9 de la noche, que debe de ser su tiempo, se duerme a las 1 o 2 de la mañana y después tienen trastornos ahí en su ciclo biológico del sueño. Y yo las personas, frecuentemente nos llegan personas que tienen trastornos emocionales, que tienen trastornos de ansiedad y no duermen bien. sí, Y yo les digo, tienen que dormir bien. Una cosa es la depresión, otra cosa es no dormir bien. ¿Quieren ver a alguien mal? Que no duerma bien. claro, claro. No carga pilas. No, y una de las cosas que les afecta mucho y que les preocupa mucho es, no me voy a hacer adicto a las pastillas. Y que les diré, Esa es parte usted de tiene que melatonina. dormir bien, Sí, tiene que regular su ciclo de sueño, hay inductores de sueño, pero quiere estar mal, sí, no total. duerma. Quiere ver a alguien mal Ujú, en la calle, que no que esté duerme. irritable y eso, una persona que no duerme. Claro, doctor, Duerma bien, sí, claro. siga las indicaciones, no Ujú, se va a hacer adicto, va a estar bien y va a andar bien en el día. claro. Es muy importante. Claro, doctor, si me permite también volviendo a la pregunta que nos hizo el doctor sobre lo de la alimentación y el estado de ánimo, también si le enseñamos a los niños a asociar que sus ansiedades, sus enojos o sus situaciones se van a curar o se van a abordar dándoles papitas, chicharrones o dulces o azúcares, que son lo que pues les vamos a ir construyendo una mala relación con la alimentación y pueden desarrollar trastornos también que estén básicamente relacionados con malos hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, es crucial definitivamente y también, afortunadamente, pues ya se está documentando la Sí. relación alimentación, estado de ánimo, sueño y movilidad física. No necesariamente hay que irse a correr el maratón, pero sí de estarse continuamente moviendo, porque el cuerpo fue hecho para moverse, nuestra especie ha tenido que estar moviéndose y lo peor que le podemos Pues ya le hacer es cerraron la la alberca rigidez. ahí en Ay, el sí. plan, ¿verdad? Ahora sí que Sí, buscar la ¿no? forma de Pero el ejercicio es un creador de dopamina intrínseca y eso de de endorfinas, endorfinas, sí, y el sueño es algo muy interesante porque hay mayor cantidad de melatonina y de neurotransmisores que efectivamente si no hay sueño hay depresión, entendiendo como depresión no un estado de ánimo, sino un problema a nivel de neurotransmisores también. en los que el problema es bioquímico más que de sentimientos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es importante transmitirlo, ¿no? Porque yo puedo sentir la pérdida de mi perro porque pues es normal, se murió el perrito, y bueno, puedo estar deprimido entre comillas, pero una cosa es estar deprimido y otra cosa es estar con un sentimiento bajo, que no es lo mismo. Si me permite, doctor, Adelante, ¿sabe? por favor. O sea, es que el punto es que es una interacción tan compleja que sí pesa, digamos, el aspecto emocional, mental en la reacción física. 100%. Entonces, sí efectivamente hay una alteración en los aspectos de neurotransmisores, en la bioquímica, en la neuroquímica, pero está estrechamente relacionada con la parte emocional. Por eso hablaba de la importante complementación o trabajo multidisciplinario, porque pues lo que sí se ha visto es que
siendo los fármacos un gran apoyo y una gran avance, pero también se ha visto que no son la solución y no pueden serlo a largo plazo si no se trabaja los aspectos emocionales y psíquicos que están asociados a esos estados de ánimo. O sea, con un antidepresivo no puede salir voy una crisis, pero luego se tiende a hacerlos como dependientes, como de que vas a tener que tomar antidepresivos de aquí para el resto de tus días, y eso es anular las capacidades. Y eso es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que si nos duele el dedo, tomamos esta pastilla para este dedo. Si estamos deprimidos, tomar antidepresivos. Pero sin un cauce, sin una reglamentación, una guía. Y una comprensión de lo que está expresando la enfermedad. Y el manejo, más que todo, multidisciplinario. Totalmente de acuerdo. Que creo que eso es muy importante. No agarrar y decir, bueno, si estás con depresión, si estás llevando un duelo, ok, te vamos a dar antidepresivos, pero saca lo demás. Claro. Y eso es muy importante, hacer esa terapia, hacer esa catarsis, vamos. Sí, porque si se quiere a un paciente deprimido curar con puros antidepresivos, no es bueno el pronóstico. No. Hay que tener la psicoterapia necesariamente. Y eso ya está también. Claro, y lo que yo en alguna ocasión y hemos mencionado, que la depresión tiene dos partes, la depresión y la ansiedad. Que hay que tocar el punto de la ansiedad y hay que tocar el punto de la depresión y hay que dar psicoterapia, lo que usted dice. Entonces, si no se tocan las vertientes, el paciente no se compone. Entonces, hay que ver la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la depresión y la cuestión de la terapia. Totalmente. Por eso es lo que decía Jaime con mucho atino, es que esto es multidisciplinario. O sea, el paciente no se va a curar por obra con una pastilla, con un santo, sí, no, es que además debe ser arropado, hay que inmiscuir a la familia, porque el paciente por sí solo no va a salir adelante. Entonces es muy importante que la familia esté inmiscuida con el tratamiento y con el apoyo al familiar. Porque la medicina puede ser la mejor, puede ser la más cara, pero no es eso todo. Es como ayer me preguntaban, oiga, la insulina que está usando mi papá es buena. Déjeme no es tanto la insulina, sino es la manera de usarla. Yo tengo pacientes que están usando insulinas de la marca X, que son carísimas. Pero tengo pacientes que están usando insulinas de una marca muy económica y están perfectamente controlados. Pero son pacientes disciplinados, que llevan su dieta bien y que están, llevan años con su glucosa bien. Entonces, tiene mucho que ver cómo el paciente sea ordenado, cómo el paciente sea, y ahí ya no es cuestión de dinero, ya no es paciente o sea, ya no es cuestión de que el paciente se compre una medicina muy cara o muy barata, sino es cuestión de que el paciente sea ordenado o no. Por cierto, está aquí viendo el programa uno de los representantes de las insulinas y que es una que distribuyen unas muy buenas insulinas, pero la competencia ahora de insulinas es tremenda. Todas sirven cuando son bien usadas. Claro, claro. Pero, o sea, hay que saberlas usar. Claro. Hay una pregunta que ya nos hicieron dos cibernautas diferentes y dice, doctora, ¿un bebé o un niño puede estresarse y cómo puedo saber como padre?
Pregunta Mariana y Marco. Pues Bebé. crucial, ¿eh? Es que algunos de los estudios que se me han hecho más Ajá. impresionantes y apasionantes es ver la forma como se sincronizan las actividades cerebrales de padres, particularmente madres y bebés. Entonces, si una mamá está estresada, Sí. el bebé va a estar sincronizado en esa forma de activación cerebral. Sí. Sus circuitos neuronales van a estar orientados a la atención, al miedo, a la perspectiva del riesgo de un desarrollo muy alterado. Y tiene mucho que ver con ese contexto. Si está viviendo en un contexto en donde se está experimentando maltrato, violencia y los padres son o los cuidadores primarios son fuente de esa violencia, va a estar el bebé alterado. Entonces, muchas veces vemos a bebés que están muy, muy, muy llorosos, enojones. O sea, lo que tienen los bebés, los niños, es que no han desarrollado todavía, porque es parte de nuestra naturaleza humana, tener un proceso muy largo de neurodesarrollo, aproximadamente las 2 décadas. Neuroplasticidad. Exactamente. Si vemos a un bebé irritado, él está tratando de expresar algo que le está generando un malestar, pero que no tiene el desarrollo, la madurez cerebral adecuada todavía para poderlo expresar. Entonces, pues lo expresa, para eso son las emociones, lo expresa con enojo, con irritabilidad, con tensión, con estas respuestas muy perturbadoras que generan una gran mala reacción, pero si nosotros reaccionamos así o no nos damos cuenta que somos la fuente de la tensión del bebé, pues se vuelve un círculo vicioso en donde ahí radica buena parte de los temas de la violencia hacia los niños. El no entender que estamos nosotros también transmitiendo, proyectando ese tipo de tensiones y culpar a los niños por las reacciones, ¿no? Claro que también hay niños que ya traen alguna configuración de carácter genéticamente hablando más difícil, pero no es que tengan ellos una mala voluntad ni intención, sino el gran trabajo ahí es canalizar esas energías y esas formas de conducta hacia expresiones que sean creativas y sean buenas para su desarrollo, ¿no? Y acuérdense que los niños son el reflejo. Totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta muy interesante que aquí nos está pasando nuestra productora Zaira, muchas gracias. Dice, si mi papá o mamá tienen una enfermedad crónica, ¿cómo podemos tener una salud mental? Y el resto de mi familia, si a veces son jornadas de ayudar lo que no aguantamos. ¿Qué hacer? Muchas gracias. Saludos, Carol. Ay, muchas gracias, Carol. Por eso es de los grandes retos y les diría que efectivamente, bueno, de entrada, tener esos antecedentes puede marcar una predisposición, pero para mí la que se me hace la gran noticia es que genética no es destino y no es destino fatal ni mucho menos. Hay una disciplina que también está emergiendo, la llamada epigenética, que es aquella orientada a entender que la expresión de los genes está absolutamente mediada por el medio ambiente, por las situaciones contextuales. Entonces, tener padres con antecedentes de cualquier tipo de enfermedad sí nos debe poner alertas de la importancia de estar en ambientes enriquecidos, positivos, favorables, para evitar la expresión genética de eso. Entonces, en este contexto, en realidad, de verdad, prácticas como el mindfulness, como la meditación, como el tener este tipo de conexión, las psicoterapias, todo este gran abanico de alternativas para atender las situaciones emocionales, ayuda muchísimo, porque nos hace ser conscientes de que en nuestro medio ambiente está retroalimentando estas expresiones patológicas. Los temas de las psicopatologías en particular, pero en general del tema de la enfermedad, también suelen ser expresiones sistémicas en la familia. O sea, en la familia se generan muchas veces las condiciones, o en las comunidades, ¿no? En donde se están predisponiendo y procurando cierto tipo de conductas que pueden ser adversas para las propias personas, ¿no? Hay comunidades en donde tristemente se ha normalizado el descuido, la violencia, la mala atención y la mala nutrición, todo lo que hemos comentado. Y digamos, el tema de la epigenética es hacernos conscientes, entender que si nosotros modificamos eso y hacia buenos hábitos alimenticios en general, como decía el doctor, pues vamos a poder cambiar la expresión de nuestros genes. Entonces le diría,
a nuestra radioescucha que no crea que no hay salida, que sí la hay y que tenemos los mejores recursos, pero sí hay que aplicarse porque no hay soluciones más. No, y acuérdense que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Claro. Entonces, debe de haber alguna forma de organizarse o de ordenarse, porque no puede dar lo que no puede dar. Es un aprendizaje también, pero hay que abrir, digamos, también la mente a ese tipo de alternativas. Oye, Robert, preguntan que por qué no vino el doctor Fernando. ¿Es su cumpleaños, dicen? Aquí mencionaron que es su cumpleaños, Sí, yo no. ¿sí no, sabe? no Este, sabemos. ¿por qué no vino? No quiso traer su pastel como la doctora Maru que trajo su pastel. Ajá. Pregunta Teresa de Jesús, mi hijo no duerme en la noche, tiene que ver con el COVID, él está ahorita ya saliendo del COVID. Lo que pasa es que cuando los pacientes se acuestan y que tuvieron cierta dificultad respiratoria, aumenta la complianza pulmonar y les cuesta más trabajo respirar, porque se llenan los pulmones más de sangre. Entonces él tenía oxígeno suplementario, síndrome metabólico y otras cosas. Entonces lo que tiene que hacer es tratar de no dormir en el día y en las noches dormir con 2 almohadas y ponerse el oxígeno suplementario para que pueda dormir. Claro, y creo que también le ayudaría mucho aprender a relajarse física y mentalmente, porque estar con una temor continuo, pues predispone una actividad inflamatoria y que altera la capacidad de generar estos estados de descanso y de relajación. Y cuando los mandan a la cuarentena obligada, pues la gente se pone Sí. Muy alterada, ¿no? Sí. Y es natural. Pregunta Kate BR. Buenos días, ¿cómo podemos meditar desde casa, doctora? Saludos, Catherine. Catherine, muchas gracias, Catherine. Pues bueno, primero ahora sí aprender a cómo se generan esos estados. Les decía que afortunadamente buena parte de la oferta formativa en estas disciplinas pues se tiene en línea. Yo misma tuve formación de instituciones en Estados Unidos y en España, en donde han desarrollado muchísima investigación y sobre todo de las aplicaciones clínicas. Hay sitios, de hecho, el fundador de esta disciplina, a quien se le atribuye, es el doctor John Kabat-Zinn, de la Universidad de Massachusetts. Es una persona muy, muy activa en la promoción de esta disciplina y hay una cantidad importante de alternativas en línea para poderlo llevar a cabo. Yo pertenezco al Consejo Mexicano de Neurociencias y estamos en el proceso de desarrollo de un curso de aplicaciones clínicas y educativas del mindfulness. Creo que es importante también mencionar que esto del mindfulness está creciendo muchísimo por su eficacia para mejorar los ambientes laborales, para mejorar la capacidad, ¿no? Exactamente, para mejorar la capacidad de respuesta de los profesionales en sus distintas áreas, la capacidad de autocuidado. Entonces se está aplicando también mucho en la parte educativa porque permite que los alumnos precisamente aprendan a lidiar con sus estados emocionales, aprendan a concentrarse, a orientarse, aprendan a motivarse, a despertar esa curiosidad, esos aspectos lúdicos que son con los que se logran la mejor condiciones de aprendizaje. Entonces hay muchas opciones en línea y decía aquí para formación también en México, ¿no? Que sí hay mindfulness, hay un sitio en España, Mindfulness Science, hay muchos realmente, o sea, y esas aplicaciones de que mencionaba, pero reitero, les diría que es como la dieta o como el ejercicio, no va a funcionar si no se hace, porque mucho también el problema en buena medida es que pueden llenarse de mucho conocimiento teórico, pero eso es practicarlo, es sentarse a hacer la meditación, y yo les diría,
para no generar un estado de, así como que se piense que es muy complicado, Ajá. que con unos 10, 15 minutos diarios de concentración en la respiración, en las sensaciones del cuerpo, se empieza a notar. Hay un programa que desarrolló el doctor Jon Kabat-Zinn, que es mundialmente conocido, que es el Mindfulness Based Stress Reduction, es MBSR por sus siglas en inglés, que es la reducción de estrés basada en mindfulness, que es un programa de formación de 8 semanas, en donde en 8 semanas la gente aprende a manejar sus estados estresantes, a meditar, a utilizar esta herramienta del control de la respiración y del manejo de la inducción de estados de equilibrio, de homeostasis más adecuados para el cuerpo, y eso se logra. Entonces el gran reto es lograr que la gente haga esa práctica y que lo incorpore a su forma de vida cotidiana, digamos, a aprender a tener una perspectiva mindfulness. Es el gran reto, pero hay formas y hay muchas ofertas en ese sentido también en línea. Gracias, Kate, por la pregunta. Espero haberla contestado. Sí, hay otra pregunta que nos está pasando Sai. Dice, doctores, ¿cómo es posible relajarse si los problemas en casa cada día son más y a veces no se sabe qué hacer y por eso me irrito mucho? Ya hasta mi pareja se fue por lo mismo y a veces no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan? Saludos y gracias por el programa. Es la primera vez que los escucho y ya me haré su fan. Carlos. Gracias, Carlos. Ay, pues muchas gracias también con la pregunta. Es que Carlos, es que Sí. creo que el gran reto en este tema es que se vuelve como una especie de círculo vicioso, ¿no? En donde estoy mal porque estoy, sí, y sí, cuando las personas lograr el trabajo de abrir la mente a buscar formas de cómo en un estado de relajación y de conexión física, emocional, personal, se puede, para empezar, ir bajando ese estrés que nos va a generar una mejor capacidad física de respuesta. Cuando estamos en este estado de alteración y el cortisol, creo que es bien importante entender que hay una sustancia que nos está invadiendo, que nos está bloqueando la capacidad de ver cosas más amplias y que nos está generando una inflamación. Sí. Entonces, aprender a manejar las reacciones, los aspectos fisiológicos del estrés, Sí. va a ayudar mucho a que Carlos o quienes estén afectados de esta manera empiecen a generar un mejor estado físico, y eso va a permitir que mentalmente también vayan teniendo mayor claridad para ver en qué consisten los problemas, qué está poniendo uno de su parte para que esto también se vuelva como una bola de nieve, y aprender a regular esas reacciones que permita pues manejar mejor los conflictos con la pareja, con los hijos, tener una mejor capacidad de escucha. Esto tiene mucho que ver con la activación de nuestros sentidos para una mejor conexión y empatía. Aprender a escuchar, aprender a expresarnos, aprender a comunicarnos. El conflicto es parte de las relaciones humanas y no hay relaciones sin conflictos, pero no se trata de que eso se vuelvan en rupturas, motivos de malestar permanente, sino saberlos gestionar. Y buena parte de estas disciplinas van orientadas a eso. Entonces le diría a Carlos que se anime a probar estas alternativas. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Viene otra pregunta aquí, dice René, soy padre soltero, trabajo y casi no veo a mi hija de 2 años. No tengo salud mental de pensar todo el día que casi no la veo. Aunque la ve su abuelita, me inquieta mucho y siento que me está afectando estar pensando tanto en eso. Y otra vez, antes de que responda, saludos del Centro de Especialidades en Diabetes, felicitando a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud en su día. Entonces, René, ¿qué le decimos a René, doctora? Ay, muchas gracias. Bueno, yo le diría a René y a todos los papás y mamás, porque en realidad es un tema muy, muy complicado y muy crítico y una gran responsabilidad esta parte de la crianza. Pero creo que sí es muy importante generar redes de apoyo. O sea, la crianza también es un tema donde se importa mucho el apoyo social que se tenga. Y que eso importa también tener una buena comunicación, como digo, una red de apoyo que permita ir delegando también esa responsabilidad. Las instituciones, las guarderías, las instituciones educativas, ahora que no se tiene este apoyo, bueno, pues entiendo que se vuelve particularmente complicado,
pero creo que sí es importante saber estar en lo que se está en el momento, de tal manera que los pocos momentos que pueda detener con su hija, que realmente esté Que sean de entregado a calidad. eso. Sí, esa parte de la calidad es bien importante, apoyarse en estas Más que tecnologías cantidad, ¿no? para gestionar una presencia más continua y practicar lo necesario para generar una capacidad de relajación física y mental que le permita gestionar ese estado de ansiedad, porque es probable que no esté tan desconectado de su hija, sino que esté pensando que esté desconectado y eso lo ponga ansioso y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Sí. Pero si las pocas momentos que sean durante el día se genera esa conexión muy empática, muy intensa, muy genuina, la calidad del vínculo puede mejorar muchísimo y eso va a ser en mejoría de él y de su propia hija. O sea, no es que tenga que estar ahí las 24 horas, y creo que en ese sentido sí también importa mucho, como decía, de estas redes de apoyo de que pueda. Hay que dar tiempo de calidad, ¿no? Sí, doctor, Sí, definitivamente. porque no es tiempo en espacio, sino Y tiempo en calidad. escuchar a los, o sea, también tener esa capacidad de silencio para escuchar y que se expresen, pero estar ahí realmente, o sea, verdaderamente conectados con esa necesidad de los niños de ser mirados, de ser atendidos, de ser escuchados. Entonces, los tiempos que haya para eso, es realmente volcarlos. Sí, porque pues algunas gentes, por ejemplo, en mi caso, yo en el tiempo de mi desarrollo profesional, pues a mis hijos no los vi mucho de niños y tengo un hijo en Estados Unidos que ya lleva 16 años allá, es ingeniero, se fue a hacer la maestría allá en ciencias y hay cosas que aún me sigue recriminando, ¿no? Sí. Y son cosas que, bueno, lo que dicen, pues son cosas que deben de trascender, sin embargo, es tiempo que no devolver. Claro, creo que uno de los aspectos cruciales para, digamos, para tratar de que este tipo de resentimientos o de situaciones no se generen, es darle un sentido a las cosas, un propósito, ¿no? Entonces, y que los niños lo entiendan y lo puedan asumir de una manera más lúdica, más generosa, ¿no? Ujú. Entender que se está en esa situación porque hay un desarrollo que él lo va en su momento a valorar, lo va a apreciar, que es algo que también le involucra y que también le beneficia y que también las situaciones adversas que puedan representar es por un objetivo que va a ser a la larga o a la corta para un bienestar. El desarrollo de un padre de ninguna manera puede ser algo adverso para la familia, pero aprender a gestionarlo de esa forma en la mente, en la forma en que el niño lo está representando, pues le puede cambiar radicalmente. Si el niño lo vive como un abandono, como una desatención, no es lo mismo decirle que se fue porque le importa y porque está desarrollándose para darle una buena calidad de vida como padre, a decirle que no está porque lo está abandonando. Y claro que eso importa mucho, la reacción de los propios padres y madres en este tiempo en que ambos estamos involucrados en los mercados laborales, ¿no? Generar esa conexión en donde diga, lo que estoy haciendo tiene que ver contigo porque me importas. Sí, sí, sí. Y en enero estuve por allá con él, que le dije, hijo, desafortunadamente los padres no nacemos con el manual del buen padre, ¿no? Del padre perfecto, Claro, del padre sin defectos, ¿no? claro, Va uno aprendiendo con los tropiezos, con las situaciones. totalmente. Sin embargo, las cosas no se pueden echar para Sí. atrás. Son cosas que van sucediendo con el aprendizaje que tiene uno, con el diario vivir. ¿Sabe que, doctor, dice usted no se puede echar para atrás? Tiene mucha razón, pero ¿sabe que sí se puede? Resignificar. Y eso es algo muy sano para poder entender situaciones que se han venido viviendo como adversas, pero cuando se resignifican, se puede tener una mejor forma de entender lo que se experimentó y tener una mejor proyección hacia el futuro.
Es decir, si yo, en lugar de estarle reclamando que no me atendía y que no estaba conmigo, pues entiendo que también en su momento así se expresaba el desarrollo profesional, que muy probablemente también usted haya tenido una relación probablemente de una naturaleza similar con su propio padre o cuestiones por el estilo y se puedan entender y darle un significado distinto que no tiene que ver con el quererle hacer daño al hijo, sino como en reproducir una forma en que se estaba percibiendo la vida, pues eso ayuda a una mejor comprensión y sí se pueden reparar lazos que puedan haber sido dañados de alguna forma. Esa resignificación es un trabajo importante en las psicoterapias y ayuda también a generar mejores vínculos para la vida presente y futura, independientemente de las experiencias pasadas o revalorándolas, ¿no? Sí. Sin embargo, hay veces que es más fácil sacarle sangre a la estatua de George Washington que está aquí o tirar o a la o de tirar a Gandhi que Colón. está aquí en Chapultepec. Sí, porque el perdón es una situación muy difícil. Cuando la distancia es grande y dicen que la única que perdona y olvida es la madre. La esposa perdona, pero no olvida. Y los hijos no perdonan. Doctor, con todo respeto, creo que el perdón es una posibilidad de la condición humana, independientemente del género. Y creo que podemos buscar. Si nosotros estamos creyendo que no estamos hechos para eso, no lo vamos a. No, por ejemplo, yo soy no viudo. Lo podemos etiquetar. Yo Claro. soy viudo hace 4 años. Sí. Uh-huh. Entonces, yo ya he tratado de resarcir esas cosas. Sin embargo, ya se lo dije, ya lo hablé con el hijo. Sin embargo, pues lo dejo aquí. Claro. Casi se acaba el programa. Aquí nos está mandando otra pregunta. Dice: doctora, mi esposa hace un mes acaba de tener a nuestro hijo y no lo quiere ni amamantar. ¿Qué me recomienda hacer? A lo mejor le afectó que fue un embarazo problemático, pero sí me duele que no quiera ver a nuestro hijo y yo no lo puedo cuidar porque tengo que trabajar. ¿Qué me recomienda hacer, Ricardo? Gracias, soy nuevo en el programa, llegué de casualidad y creo que aquí de ya me quedaré. Gracias, Richard. Ay, muy amable, pues a nuestro radio escucha que tiene este tema con su esposa. Sí. Creo que sí, su esposa. Una depresión posparto. Depresión posparto, exactamente. Que pueda tener una situación de esta naturaleza. Creo que sí necesita ayuda profesional. Claro que sí. Y la necesita ella y la necesitan los dos como pareja. Sí. Porque también es muy probable que ella pues también esté aumentando, agudizando esta respuesta al sentirse en un medio adverso de alguna forma. Es muy difícil y no es ético pretender dar diagnósticos sin conocer los casos. Estos temas son absolutamente personalizados. Totalmente. Pero sí le diría que vaya que busque ayuda profesional porque indudablemente la necesita y es vital para el sano desarrollo de su hijo. No, y la lactancia materna es el regalo más preciado de la madre, ¿no? Sí, habría que Yo creo que no hay regalo más grande que la lactancia materna. Y algo que me gustaría ahondar a esta persona que nos hizo este cibernauta, que nos hizo favor, Richard, es que efectivamente puede llegarse a tratar de un síndrome muy conocido que es una depresión postparto. Y esta depresión postparto, número uno, no es la única mujer que la tiene en el mundo. Que sepa que hay muchos casos a diferentes niveles. O sea, hay gente que tiene más profunda esa depresión y hay gente que lo tiene más superficial y que lo manifiestan de diferentes formas. Pero sí es muy importante que requiera ayuda y que pida ayuda de un equipo multidisciplinario en el que efectivamente sí entre su ginecólogo, pero que sí entre la terapia. 100%. 100%. Y ojalá lo haga y le ayude. Y que no se sienta solo, porque el problema también del papá es pues que se siente solo
Sí, claro, él también lo necesita. Ese 100%, sería el ideal, claro. que será de la pareja o de Pues la próxima semana vamos a celebrar el Día del Médico. Ay, qué maravilla, cierto. Bueno, 23 de octubre, vamos a ¿verdad? darnos media hora para... Ay, sí. Yo ya les tengo Felicidades. un presente a mis compañeros con mucho Una botella cariño. de champaña. Les tengo un presente a mis compañeros y esperemos que podamos tener un pastel. Sí, a Fer no le vamos a dar. No le vamos a dar porque no nos quiso dar. Sí, pues entonces, pues les damos las gracias, ya saben, síganos a través de todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Ajá. ya estamos transmitiendo también en vivo, Spotify, todas las plataformas digitales, Instagram y por supuesto Twitter. La siguiente semana, como dice, vendrá Nacerón, no se lo pierdan porque nos va a enseñar cómo se utiliza el condón femenino y cómo se utiliza el condón masculino. Esas preguntas que quedaron pendientes para la siguiente semana. Pues no nos queda más que agradecerle, doctora. Muchísimas gracias, me están dando un Sí, reconocimiento su que diploma. aprecio muchísimo, de verdad, es para mí un Y su honor, taza, un orgullo, su y lo agradezco. tacita, Y mi mire, tacita. que estamos estrenando Están divinas. tazas. Es la madrina de las tazas. Soy la madrina de las doctora. tazas. Queremos Muchísimas pastel. gracias. Muchísimas Pues, gracias, doctor. sí, ¿verdad? No, de veras, Es un gusto, gracias, Aida. Gracias a Muchísimas todo el gracias, equipo. doctora. Yo creo que la plática de hoy interesante. fue súper interesante. O sea, la verdad es que este tipo de programas con personas como usted nos enriquecen mucho y la verdad es que, pues, a nombre de mis compañeros, pues yo quiero felicitarla y agradecerle que esté con nosotros. Cuando gusten, será para mí un honor. La y verdad es que sí. Verdaderamente lo aprecio de todo corazón. Muchas gracias a Muchas nuestros gracias. radioescuchas. Gracias. Muchas Gracias. Aida. Pues les agradecemos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, a Sai, a Jesús, a Alex, que están atrás de la producción, Tras bambalinas. las bambalinas, a Rita, y pues que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Muchas gracias, doctores. Gracias.